a Caballeros del Albedrío. Capítulo 7. Caso Aurora. Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, un podcast donde queremos hablar de todos los temas que dejan de qué hablar. Así es, hablaremos de temas populares e intentar darles un contexto en la historia universal y encontrar una explicación que pueda ser lógica o no. Y así damos comienzo a otro capítulo más en este bonito programa, en este bonito día, un viernes de misterio. Me presento, mi nombre es Bones y tengo el gusto de presentar a mi compañero Abel. Hola, muy buenas noches, es un placer estar aquí en otra entrega de este capítulo. Pues vaya que sí, se nos avecina un tema muy controversial, no es como de interés público, pero sí es como que muy indagatorio. Y además es un tema que nos encanta a nosotros comentar y de hecho son una de las razones por las que armamos este podcast, porque nos gusta comentar este tipo de situaciones. Pero pues nada, muy contento de que podamos ya poder grabarlo y ver cómo queda. Así es, y pues bueno, antes de comenzar con este tema tan bonito, tan precioso, quisiera preguntarte cómo estuvieron tus días, cómo estuvo tu semana, tus noches, ¿fueron tristes? Pues fíjate, un poco triste, sí, más porque ha habido mucho frío, mucha tempestad, por decirlo de alguna forma. Y pues caray, tempestad, ¿en pues dónde? Sí, es que, bueno, al menos son finales en mi escuela, entonces he estado un poco con presión estas semanas, entonces ya, o sea, es un poco normal, pero ya pasará. Sí, porque primero viene el estrés y luego viene la depresión, ¿no? Claro que sí. Estas son las etapas psicológicas que sufre un muchacho, un estudiante. Como cada semestre se repite este ciclo en el que entramos con todas las ganas del mundo y salimos con depresión. Qué triste, qué pena me da tu caso. Bueno. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Pues esta semana estuvo casi igual que la otra, muy aburrida, muy apagada. He estado gastando bastante dinero, entonces no creo poder sobrevivir más de 2 semanas. ¿Tus cuentas ya te rebasaron? Sí. ¿Estás a punto de entrar en buró de crédito? El maldito capitalismo ya me está matando, ya me tiene en buró de crédito, ya me tiene sus garras en su maldito sistema. Eres la perra de los billetes, güey. Sí, fíjate que veo esta parte como que muy triste, ¿no? ¿Sabes? Porque estas personas creen que al tener un crédito tienen dinero, pero realmente es dinero que no tienen. Exacto, bueno, es que ahí son muchos factores, porque al menos yo pienso que cuando accedes a tener un crédito, ya estás totalmente hundido en el capitalismo y es muy difícil que salgas de... Y aparte que es dinero que no tienes, como lo dices, es totalmente tonto gastar en algo o comprarte algo con algo que no tienes. Bueno, pero eso también ya son factores de cultura económica, porque hay muchas otras personas que pues sí tienen el dinero para estar solventando sus tarjetas de crédito y pues realmente el uso de la tarjeta de crédito se basa más en tu sueldo que si la puedes pagar principalmente y si eres responsable con el tipo de gastos que tienes. Sí, entonces si tienes la capital tienes todo el acceso al crédito que quieres. Exacto. Y pues ya dejando de lado estos bonitos recuerdos de cómo era el capitalismo antes y cómo el capitalismo ahora, porque los chetitos antes costaban $2.50 y ahorita te cuestan 8 pesos. Claro, ¿no? Ha sido un cambio realmente abrupto y es muy triste haber vivido en esa generación, incluso antes de nuestras generaciones, porque somos de la edad somos de los 90. No somos millennials. Estamos entre los 90s y 2000s, más cercano a los 2000s. Entonces, realmente. ¿somos millennials? Sí, somos millennials. Entramos todavía como que un poco en la categoría. Estamos en la transición entre generación X y millennials. Uy, bueno, eso es un poco deprimente. Bueno, tal vez, mira, salió otro tema muy interesante que tal vez podamos hablar de las generaciones. Claro, sí, y ya cada quien tiene el gusto por alguna década. No sé, tú si tengas alguna. Pues a mí me gusta
Mi década de los 90, güey. Pues tú eres fan de tu década de los Sí, 90. yo la verdad ahí me quedé en los 90. No, Quizás un poquito antes también, los 80 diría, pero no rebaso más de 30 años. Yo soy fan de los 80s, sin duda, la música que más me gusta. Pero pues era lo que te decía, o sea, en esos tiempos, esas generaciones vivieron con este inicio de las frituras y todo esto y costaban centavos, güey. Pues sí, sí. Pero pues fue triste, un triste. cambio económico durante el paso de la historia que es muy difícil explicarlo en estas breves palabras. Pero pues nada, sí es muy triste estar en este cambio de Pues alza de ahí los está. precios. Ya vimos que hay mucho tema que podemos rescatar de las generaciones pasadas. Hay mucha carnita de dónde sacar esto. Si les gustaría que habláramos de estos temas, pues ya saben, déjenos sus comentarios. Y bueno, hoy traigo pues una noticia que va muy relacionada con el tema. Es una historia en la que esta persona llamado Salvador Guerrero, Sí. con una trayectoria de 25 años de vigilar el cielo porque es un cazaovnis, captó con su videocámara a unos objetos anómalos, afirmó en una entrevista en el albergue de Alzomi. ¿Anómalos? ¿Cómo? ¿Anómalos? Anómalos, sí, Sí, así anómalos. es, anómalos, Ah, como ya. objetos anomalíos, es que sí no puede decir anomalíos, sí es anómalos. Bueno, sí. Ajá. Sí, es que no había escuchado nunca esa palabra. Bueno, esta persona captó un objeto volador no identificado, un UFO, un ovni, Ajá. encima del volcán Popocatépetl. Y de hecho, también salió en cadena nacional en el noticiero de Joaquín López Dóriga. Y de hecho, o sea, este tema de avistamientos en zonas de volcanes es muy concurrida en el resto del mundo, porque no, bueno, solo es me parece que en volcanes que están previamente activos o que están a punto de estar activos. No, y de hecho esta noticia es del 2013, porque si nos vamos a noticias más actuales, se ha estado comentando que en las explosiones del Popocatépetl que ha tenido últimamente, se han visto otra vez objetos extraños entrar y salir de este cráter. Entrar y salir. Entrar y salir. O sea, como... Sí, o sea, esta noticia del 2013 te está diciendo, bueno, te dice que él con una cámara Full HD grabó la entrada de un objeto volador no identificado, que era, ¿cómo lo describe? En un momento se acercó, se detuvo un par de segundos por instantes después de perderse detrás de Don Goyo. O sea, un objeto se perdió en la parte de atrás del Popocatépetl. Eso es lo que nos dice él. Pero no sabemos si realmente cayó detrás o cayó en el mero cráter. Ajá. Pero no descarta la idea de que era un objeto que estaba volando y que cayó en picada. Sí, claro. Sí, Y- que, bueno, también es un poco de la perspectiva de la persona y cómo estaba grabando. Sí, o sea, tú tienes el objeto de frente y tú no sabes si puede caer atrás o en el cráter, precisamente por la elevación de la montaña. No puedes ver atrás de la montaña. Claro. Entonces, Pero, o eso sea, es lo sí, que... sin duda estos, perdón que te interrumpa, pero son casos que se han dado, ¿cómo decirlo?, en estos desastres naturales, porque también hay, tanto en tsunamis y en terremotos se han visto también este tipo de avistamientos. Y también es, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué se presentan estos avistamientos cuando suceden este tipo de acontecimientos en la Tierra? Sería muy interesante hablar de eso, precisamente, pero de una forma muy astrológica, científica, pero no creo que haya la información. También sería tema de ver, de tratar, porque sí está muy de interesante. buscar bastantes casos y pues ver si hay dónde investigar. Podremos hacer un capítulo después con este tipo de temáticas. Bueno, y también hay otra persona que precisamente en estas pasajes o en los volcanes, un alpinista llamado Guillermo Vidales, mejor conocido como el huracán Vidales, aseguró que en rescates que han realizado en alta montaña han visto a seres de 2 metros o 2 metros y medio, muy delgados, que subían rápido hacia el cráter del volcán.
Aquí está un pequeño testimonio y cito, dice, ellos dejaban huellas más grandes que no eran de humanos. En la parte del talón dejaban un hoyo, como si fuera una especie de espolón que al parecer les servía para detenerse y seguir avanzando entre la nieve y el hielo. Sí, está muy raro, ¿no? Sí, o sea, te menciona que ya son seres altos que pueden moverse o desplazarse largas distancias con una rapidez increíble. Uh-huh. Y otra vez volvemos al fenómeno de las alturas, porque es muy lejano, está muy separado de lo que conocemos de la Tierra, de los bajíos. Ajá. Entonces sería muy interesante también si se pudiera llegar a ver una persona así. ¿Cuál sería tu reacción? No sé, es que, bueno, yo al menos tengo ahí algunas experiencias que ahorita vamos a comentar, pero no sé, es un poco extraño porque no sé si te ha pasado a ti que te paralizas cuando está pasando algo que no es normal. La verdad es que creo que nunca lo he notado, no. No, o sea, ¿nunca te ha pasado esa sensación de que estás viendo algo y te quedas paralizado viéndolo? O sea, y como que tu cuerpo no responde al vámonos, o sea, como que no estamos preparados para ese tipo de situaciones y yo creo que es concurrido que las personas entren en este shock de no saber qué es lo que está sucediendo porque lo estás viendo, güey. Entonces, ¿tú dirías que te pasaría esto? ¿Te quedarías en shock? Pues podría ser, es que depende también mucho de la situación. Por ejemplo, en cuanto a experiencias paranormales, ya entrando un poco a este tema, pero o sea, haciendo la mención, cuando me han sucedido este tipo de cosas, ya se me hace un poco normal y ya no entro en este shock. Entonces depende ya mucho de qué esté pasando para que yo actúe de esa manera. Si es algo que no haya visto nunca o que nunca me haya sucedido, pues obviamente voy a quedar un poco en shock porque no voy a saber qué está pasando. Uh-huh. Pues sí, me parece muy lógica tu respuesta, precisamente. Yo no sé, yo creo que yo sí me echaría a correr. Yo sí huiría, la verdad. ¿No te intrigaría quedarte para ver? No, para nada, en lo absoluto, amigo, no. Difiero mucho de eso. O sea, sí he querido buscar la experiencia paranormal, así, encontrarme seres, pero adimensionales, y no estos tipos de seres mutados o seres extraordinarios. No, yo creo que si sería, es que bueno, si sería este tipo de ser, sí me quedaría. Pero si fuera otro ser, otro ente, en un lugar como aislado, un fantasma, güey. O sea, cualquier tipo de suceso paranormal, yo creo que me iría corriendo. O sea, para lo paranormal sí, no, para lo paranormal no. Le tengo muchísimo miedo y le tengo muchísimo respeto. Porque he visto muchas cosas y me han pasado varias cosas. Y me han contado muchísimas más, güey. Entonces es lo que te digo. Por ejemplo, tenemos experiencias paranormales y cada quien lo vive a su manera. Por ejemplo, tú no estás como que... No estoy capacitado, güey. Ajá. Y a mí ya se me hace normal, entonces es como... Cualquier cosa ya para mí, esas experiencias paranormales. Que también he buscado también explicaciones variadas. Pero pues, sin duda una experiencia ovni para mí es un poco más aterradora porque es un ser que no es de aquí, que no sabes en qué intención está llegando o por qué está ahí. O sea, a mí me parece un poco más aterrador la experiencia ovni que una experiencia paranormal. Es que o sea, es más complicado, es menos usual que te cuenten cosas de extraterrestres o ovnis. Pero, o sea, el material que hay y que hay muchos casos en los que se han dado estos avistamientos o experiencias o el cuarto contacto famosísimo, son concurrentes. Y no es como que a un grupo determinado de personas, son muchísimas y de hecho hay zonas en donde es muy concurrido este tipo de avistamientos. Sí, ¿tú has tenido algún avistamiento? Pues
Sí, he tenido avistamientos variados también. Y esto no es actual, o sea, ha pasado durante el transcurso de mi vida. Pero pues al inicio no tenía tanto afán como de decir, estoy viendo algo, porque no lo sabía, lo desconocía por total. Entonces no era como tan arraigado en mí que de pequeño yo viera eso y era como, un extraterrestre, pues no. Para mí era un avión, güey. Ok, sí. Pero, o sea, ya reflexionando un poco más ahora este tipo de recuerdos, sí, no, sin duda no eran aviones. Entonces, así de plano, ¿sí puedes recordar esa escena? O sea, ¿sí puedes describir estos objetos? Sí, y de hecho tengo muchísimas experiencias que yo he visto y que sí me han parecido un poco más raras. Y más desde que llegué a vivir a esta zona donde estamos, que son cerros. Este tipo de avistamientos pues, desde el techo de mi casa, entonces se ven más concurridos. Por más en la madrugada. Entonces te la pasas todos los días en la madrugada en tu techo. O sea, por ejemplo, subo de vez en cuando, o diario, a veces a fumarme un cigarro antes de dormir. ¿Cómo a qué hora haces esto, amigo? Dependiendo, es que, por ejemplo, cuando estoy en la escuela y que estoy haciendo trabajos o cosas así, pues hasta que termine mi trabajo es como que ya... Así pueden ser 2, 3 de la mañana, tú te subes al techo y ves qué pedo. Ajá, sí. Te relajas 5 minutos, ¿no? Ajá, me doy mi cigarro, güey, listo, ya acabé, me bajo, me acuesto, si es que me voy a acostar, si tengo que hacer otra cosa, pero ya estoy muy estresado, igual me voy y me fumo un cigarro, entonces ahí es el momento en donde está totalmente despejado, está oscuro. Y pues, o sea, aparte de que se ven muy bien, creo que ya lo había mencionado esto de que las luces se ven muy bien. Ajá. Pero, o sea, sí me doy el tiempo de ver la luna, güey, o de estar buscando las estrellas. Me gusta mucho ver las estrellas, entonces ahí es donde encuentro bastantes cosas extrañas. Y, o sea, sí, no les he podido encontrar explicación hasta el momento. Tampoco te has puesto a fotografiar nada de esto, ¿verdad? No o sea, es que no cuento con una cámara suficientemente potente como la para... pobreza, ¿verdad? Sí, como para captar este tipo de fenómenos porque, o sea, mi cámara es muy básica. Entonces sí. Lo único que capta es oscuro y si ves un puntito blanco, pues nada más se ve un puntito blanco. Entonces, pues no sirve de mucho. Por más que le hagas zoom, se pixelea mucho la fotografía. Entonces, pues, no tiene ningún sentido. Bueno, tienes razón. ¿Tú habías preparado algún avistamiento, no? Tengo una noticia, primero te voy a dar mi noticia. Esto fue igual remitiéndonos a los extraterrestres. El pasado 16 de noviembre del 2019, o sea, hace unas semanas. Y esto sucedió en el municipio de Cañaveral de León, en España, y aseguraron ver luces alargadas como gusanos. Ellos alertaron mediante Twitter que se trataba de un conjunto de 30 naves. Sin embargo, tras el escándalo sucedió lo siguiente. Y me gustaría que pusieran mucha atención en lo que va a suceder ahora, porque para esta noche traemos un caso preparado y quiero que encuentren las similitudes. Tras este avistamiento, porque de hecho está el video, voy a tratar de buscarlo y de ponerlo ahí, compartirlo en la página de Facebook. Creo que yo también lo había visto. Es un video en donde una persona está en una playa, ¿no? Y ve a distintos objetos voladores encima del mar. ¿O es otro? Es otro. Ok. Bueno, pero voy a buscarlo y lo voy a tratar de poner ahí en las páginas para que vayan a verlo si tienen un poco de curiosidad. Y te contaba, se dio esto de la noticia y todos empezaron a compartir, ya sabes, el chisme que se hace en redes sociales. Twitter. Y llegó hasta voces del ayuntamiento de Cañaveral de León y ellos dieron un comunicado en donde explicaban que el lanzamiento de estas extrañas luces es por un conjunto de satélites que fueron lanzados al espacio para dar un servicio de internet de alta velocidad y accesible desde cualquier parte del mundo. No sé si has escuchado de Elon Musk.
Sí, claro. El genio, el nuevo Tesla del siglo XXI. Sí, he escuchado mucho. Pues de hecho, Tesla es su compañía, sí. Güey. Bueno, este maldito genio es el que lleva este plan en el cual van a lanzar satélites al espacio para cubrir de manera global el internet que sea accesible ya en todo el mundo de manera gratuita y de alta velocidad. Pues bueno, si ya lanzó un carro, fíjate, güey, prefirió primero lanzar un carro a lanzar una sonda que te ofrezca pues las redes de comunicaciones. Y de hecho, o sea, Elon Musk es el dueño de SpaceX, que es uno de los ¿cómo decirlo? Es la compañía privada de aeronáutica más importante ya de la actualidad, porque tienen la misión a Marte que también sería bueno tratar aquí. Creo que también están trabajando directamente con la NASA, ¿no? Sí, o sea, van de la mano ellos dos. Ajá. Pero, o sea, sin duda, él ha estado revolucionando este tipo de campos y pues hay que echarle un ojo a lo que está haciendo. Recuerdo que también tenía un proyecto, bueno, eso ya saliendo un poquito del tema, recuerdo que también tenía un proyecto de un tren bala subterráneo, no me acuerdo bien. Creo que sí. Que la estaba retomando también de una idea de Nikola Tesla. Entonces, sería muy interesante también hablar de eso. Sí, claro. Y bueno, como te comentaba, este avistamiento fue visto por alrededor de 400 personas que pudieron ver el fenómeno y relataron directamente a la prensa de esto. Y ellos decían que era un conjunto de alrededor de 50 a 60 luces, no eran 30, como se mencionaba. Y este avistamiento también pudo ser visto desde otras regiones, como fue en Cádiz y en Sevilla. Entonces, o sea, sí hubo una explicación como tal a lo que pasó esa noche, pero pues ahí quiero que encuentren las similitudes. Y pues sí, o sea, vaya, esto es un fenómeno importante que se está dando en la actualidad, porque sí han aumentado el número de avistamientos. Y bueno, como tal, hay muchas personas que han tenido este tipo de experiencias con extraterrestres. Y una de estas es el caso de Cintia, que puede encontrarlo en una página de internet. Y menciona que esta mujer tiene unos ojos muy, muy grandes, como si estuviera observando aterradores de esferas metafísicas, y cuyo nombre verdadero podría o no ser Cintia. Es lo que mencionan, o sea, tratan de cubrir su anonimato. O sea, ¿cómo? Repetir. Es que necesito que vean la foto, porque también la voy a estar subiendo al complemento de este podcast en las redes, porque tiene unos ojos muy particulares. Mira, te los muestro. A ver, enséñamelo. Ah, vaya, qué interesante. Sí, ya lo puedo ver. Entonces, reptilianos. O sea, son unos ojos bastante peculiares, al menos yo nunca los había visto. Y de hecho, muy extraños, sí. Pero, o sea, ¿son naturales? Pues sí. ¿Qué? Por eso es un poco extraño y de hecho tiene que ver mucho con la historia. A ver, sí. Tratan de cubrir el anonimato y dicen que puede ser o no Cintia. Ajá, sí, bueno, se quedará en Cintia. Esta persona ha tenido diversos contactos y abducciones extraterrestres, tal vez precipitadas por el hecho de que como descubrió por padre, bueno, o sea, descubrió por su padre, perdón. Sí, esa era la idea. Descubrió por su padre que ella fue parte de un experimento del gobierno en el cual se estaba usando ADN extraterrestre para crearla. O sea, desde ahí ya vamos viendo el nivel de experiencias que ha tenido esta señora, o que dice tenerla. Extraño. Bueno, Cintia ha tenido, como te digo, numerosas experiencias en naves nodrizas y transbordadores. Ha conocido diferentes tipos de grises, los extraterrestres más comunes, supuestamente genetistas del lado oscuro, según así lo menciona. También ha sido seducida por los Arcturianos azules, andromedanos, guerreros asirios de la luz y visitantes interestelares de Sirio, aunque han tenido encuentros con una temida raza reptiliana. Como lo decías, reptilianos. Cintia considera que su experiencia en general ha sido positiva. Básicamente ha aprendido que los extraterrestres han colocado en la Tierra semillas estelares, una especie de proyecto invernadero para dar a luz en la Tierra una civilización cósmica.
El plan que somos nosotros. Esto es lo que menciona ella. Mames, qué profundo, carnal. Me he iluminado, he llegado a una trascendencia increíble. Y pues, o sea, si se quedaron con la duda de los peculiares ojos que tienen, pues voy a estar otra vez subiendo ahí la foto al complemento en las redes para que vayan y nos sigan. Sí, ya saben. Y no sé si tú tengas alguna experiencia que quieras compartir esta noche. Pues hace ya bastantes años, creo que iba en sexto de primaria, quinto de primaria, no recuerdo bien. No, fue en quinto de primaria, ya lo recordé bien. Durante estas fechas yo iba a la escuela y entonces me levantaba temprano y tomaba el transporte público. Era un día normal hasta que volteé al cielo y vi como un agujero de gusano. ¿Como un agujero de gusano? Bueno, en ese entonces yo no sabía qué era. ¿Como un tipo portal? Como un tipo portal. Bueno, en ese entonces yo no sabía qué era. En ese entonces yo dije, oye, ese haz de luz que está en medio del cielo, ¿qué es? O sea, ¿estaba solo? ¿O sí ibas acompañado? Ah, iba acompañado de mi mamá. O sea, alguien más también vio esta experiencia. Sí, mi mamá lo vio. No sé si se acuerde ella. Ah, ¿es tu mamá? Oh. Sí, o sea, tenía como 12, no, tenía como 10 años, 9 años, más o menos. Ajá. Entonces, como te estaba comentando, íbamos a la escuela de la mañana, entonces tomamos el transporte público. Como un día normal, entonces, no sé, un día yo volteé al cielo y vi, pues, esta luz estaba en medio del cielo. No había nubes ni siquiera ese día, lo recuerdo bien, pero, o sea, se veía un haz de luz completamente y me quedé tanto tiempo viéndolo, creo que fueron como 10 minutos en lo que pasaba el transporte, 10, 20 minutos, porque fue bastante tardado el transporte y seguía ahí. Ajá. O sea, estaba totalmente estático. Sí, estaba totalmente estático, pero no tenía una explicación, o sea, no tiene una explicación. Ajá. Tú has visto el amanecer, ¿no? Se ve el cielo naranja y con restos azules. Ajá. Pues no, esta parte era un haz de luz completamente amarillo. ¿Amarillo? Amarillo como que amarillo huevo. Qué difícil, o sea. ¿Amarillo jarrito de piña? No, un poquito más oscuro. O sea, era un amarillo como un amarillo plátano. ¿Plátano o amarillo pipí que no has tomado en 2 semanas? No, qué asco, no, es un amarillo plátano. Porque sí era claro, pero no era tan claro, o sea, era ese término. Ajá, ¿amarillo huevo? No, el huevo todavía es más oscuro. Bueno, sí, está combinando la banana con el huevo. Mira, qué albures. Combinación perfecta. Mira qué albures, qué rimas sin querer salen. Esto es México. Traficando rimas. Pero sí, o sea, se veía amarillo y tenía una forma ovalada. Uh-huh. Y en ese entonces yo me quedé así de, pues, ¿qué es eso? Salió de ese estela de luz. No, nada entró ni salió, pero, o sea, era súper extraña. No era algo que dijeras, oye, es una nube que está refractando la luz del sol. No, porque todavía recuerdo bien esa escena y sí me planteé esa idea. Tal vez esa nube estaba refractando la luz del sol a color amarillo, pero no, porque no había nubes. Ajá. Entonces eso fue lo que más me extrañó. Y ahora digo, tal vez puede ser mi primer avistamiento de un agujero de gusano y ni siquiera lo sabía. O de un portal. O era un portal, pero, o sea, sí me pareció muy extraño. Y solamente, o sea, lo viste tú y tu mamá. O sea, no hubo otra persona que también estuviera en ese instante mirando el cielo. No, desgraciadamente no. Pero a mí es algo que me quedó marcado. O sea, sí te impactó ver ese tipo de cosas. Sí, o sea, yo dije, oye, ¿qué es eso? No es normal. Sí, claro. Pues sí, tiene que ser algo muy anormal como para poder todavía recordarlo. Pues sí. Entonces, esa fue mi experiencia. Y pues ya vamos a ir con esto. Yo, como te comentaba, o sea, sí tengo varias experiencias. Y bueno, voy a compartir una que me sucedió cuando, bueno, yo vivía en Coyoacán. Ah, no fue aquí. No, fue en Coyoacán. Yo tenía ya casi estábamos a punto de irnos a vivir a esta zona, pero tenía como 8 años, yo creo, sí, 8 años.
Sí, igual te 8 pasó años. este fenómeno que hacía la misma edad que a mí, ¿verdad? Mira qué Ajá, interesante. 8 años. Ajá. Esto sucedió, bueno, yo en la casa donde vivía era de bastantes pisos y nosotros vivíamos justo hasta abajo. Entonces, había como un cubo de luz, bueno, un cubo como el patiecito de la casa de hasta abajo donde vivíamos nosotros. Y todo lo demás era como un agujero, güey. O sea, las demás casas que estaban arriba o los demás O pisos. sea, era como una vecindad, digámoslo de alguna manera, en donde la parte central era donde se dejaban los carros. ¿O? No, o sea, son dos casas, por decirlo así. La casa de arriba es de 3 pisos y la casa de abajo. O sea, son dos distintos niveles. No, ok. Entonces yo vivía nada hasta abajo. Y la demás, pues nada más, pues, era un agujero, güey, donde estaba el patio de la casa de abajo. Yo estaba ahí sentado, o no me acuerdo qué estaba, o sea, realmente no me acuerdo por qué estaba ahí. Concurrentemente estaba en ese patio, porque o estaba jugando, o estaba lavando trapos, o cualquier cosa. Entonces me ayudaba a hacer los quehaceres en casa. Ya. Entonces, no recuerdo realmente la razón por la que estaba en este patio, Ajá. pero ¿verdad? En Coyoacán, ¿no? Este patio Sí. era en Coyoacán. Y estaba ahí y justamente estaba mirando hacia el cielo, igual. Y justamente vi que estaba un puntito como negro como con rojo. Y estaba totalmente estático. O sea, ¿viste este punto Ajá. en el cielo así como tal? Ajá, o sea, estaba así entre dos nubes, estaba ahí ese punto. Y yo dije, ¿qué es eso, no? Dije, ¿será un avión? Y estaba ahí yo observando esto. Y de pronto llegó otro punto igual a como si estuviera a punto de chocar, y se frenó justamente enfrente de él y quedó estático. O sea, fue como de, no pueden ser dos aviones. Porque, o sea, ¿por qué no en chocaron? absoluto. No se pueden detener así. No, o sea, dices que se quedaron ahí juntos. Ajá, Ah, sí. Bueno, Como no. formando, así eran dos bolitas. Mm. Y, o sea, yo todavía seguía viendo porque me pasmó mucho que llegara como si estuviera a punto de chocar y se detuviera a una escasa distancia del otro punto. Igual totalmente estáticos. Y llegó otro puntito igual a O sea, en el cual como que hicieron como un triángulo. Así, o sea, justamente hizo lo mismo como si se fuera a estrellar contra ellos y se detuvo a distancia. pero estos objetos iban a gran velocidad, o sea, llegaron así de un momento a otro o se Es que acercaron estaba lentamente. como adentro, en dos nubes. O sea, en mi perspectiva, yo veía dos nubes y justamente en el espacio en medio era donde se juntaron estas dos naves. O naves, o no sé qué sean. Bueno, estos objetos. Llegó el voladores. tercero junto y se hizo como un tipo triángulo. Y al momento en el que llegó, duraron como unos segundos. Y ¡pum! Se dispararon en diferentes direcciones y ya no las volví a ver. No inventes. Entonces, pues yo en ese momento pues dije, no pueden ser aviones, pero entonces, ¿qué son? O sea, no capté la dimensión o no supe qué explicación darle en ese momento. Pero esa es una de las experiencias más fuertes que me ha pasado o que he visto, porque lo demás pues sí están fuertes, pero yo creo que esta primera experiencia, La primera experiencia, el primer Entonces- contacto del tercer tipo. algo que yo pude lograr ver o no sé qué explicación darle a esto, pues sí pues hasta la fecha, como lo dices, lo sigo recordando bastante claramente. Bueno, al menos de la situación del por qué estaba ahí en el patio, pero o sea, sí recuerdo haber visto esta situación. No inventes. O sea, llegaron los tres objetos volando rápidamente, se detuvieron y después ¿Se dispersaron? se dispersaron, así como las esferas del dragón. Supongo que sí, no he visto esa serie, pero ¿No has visto Dragon Ball? Qué No. sujeto tan extraño. claro que no. Este es México, aquí amamos a Cocoon. ¿A Cotón? Claro que claramente no todos. Pero bueno. Esto te va a costar mucha crítica, ya sabes. No, es que no contra la he quién ir. visto. No la he visto. O sea, sí quiero verla, pero más adelante. Uy, ya me eché todas.
Bueno, y estas experiencias son pues prácticamente lo que nos dieron pauta como para indagar un poco más sobre los fenómenos ovni. Y más este tipo de casos, como lo contamos, este tipo de experiencias que han sido grabadas en la historia y que hay investigación atrás de ellas. Y entonces pues vamos a comenzar con este capítulo de... El caso de Aurora. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook, YouTube, iVoox y Spotify. iVoox, Spotify, claro. Entonces ahí pueden dejarnos sus comentarios, dejen sus me gustas y pues vamos a comenzar con este tema, el caso Aurora. Comenzamos. Aurora, condado de Wise, Texas. Hacia las 6 de la mañana del 17 de abril, los habitantes de Aurora advirtieron con asombro la aparición de la misteriosa aeronave que desde hace algunas semanas se observaba con cierta regularidad en el cielo de Texas. El aparato viajaba en dirección al norte y volaba más cerca del suelo que en ocasiones anteriores. Evidentemente, alguna parte de la compleja máquina debía de haber sufrido una avería, porque la nave no superaba la velocidad de 10 o 12 millas por hora y perdía progresivamente altura. Después de sobrevolar en diagonal la explanada donde habitualmente se celebraba la feria del ganado y tras alcanzar el límite septentrional de la ciudad, el aparato cayó sobre el molino del juez Proctor. En la terrible explosión que siguió, todo saltó en pedazos, los restos del vehículo aéreo quedaron esparcidos en un radio de 2 o 3 hectáreas. El molino del juez Proctor resultó completamente destruido y el depósito del agua saltó por los aires. Del jardín que había a su alrededor no quedó nada. Parece ser que a bordo de la aeronave había solo un tripulante, aunque sus restos quedaron horriblemente desfigurados, por lo que se pudo ver resultaba claro que no se trataba de un habitante de este mundo. El señor T.J. Weems, telegrafista del gobierno de los Estados Unidos, destacado en la localidad, ha declarado que en su opinión se trata de un habitante de Marte. Algunos documentos hallados en el lugar del accidente, probablemente los restos del diario de a bordo, están llenos de jeroglíficos indescifrables. La enorme aeronave, como se ha dicho, ha quedado totalmente destruida y no ha sido posible formular ninguna teoría sobre su fabricación ni sobre el secreto de su fuerza propulsora. Parece ser que estaba hecha de una composición de aluminio y plata y se piensa que debía pesar toneladas. Hoy el pueblo está lleno de curiosos que han acudido de todas partes para ver el lugar del desastre. Los restos del piloto serán sepultados a mediodía en el cementerio de Aurora S.E. Hyde. Todo esto es la introducción a la historia de este caso, del caso Aurora, que pues básicamente es el avistamiento de un objeto volador, se lo describe como una aeronave larga que estaba pasando sobre un condado en un festival, ¿no? Ajá, estaban en el festival y cuando sucedió este avistamiento lograron ver que la nave estaba dañada porque estaba perdiendo la velocidad y por esto mismo que perdió velocidad, perdió altura y se estrelló con este molino y pues el molino resultó destruido y tanto la nave. Entonces pudieron rescatar el cuerpo, los diarios de los viajes que estaba haciendo. ¿Había diarios de navegación? Sí, lo que te mencionaba, los diarios de donde apuntan como la bitácora, por decirlo así, estaban llenos de jeroglíficos indescifrables que no pudieron comprender. Ok, entonces ya vimos, los extraterrestres tienen sus bitácoras también de viaje, porque también nos investigan, somos las ratas de laboratorio de estos seres. Sí, pues vamos a continuar porque se investigó acerca de este caso
y por lo menos sabemos que existían antecedentes, pues existió, una oleada de objetos misteriosos por todos los Estados Unidos, como en noviembre de 1896, con el avistamiento de una enorme nave en forma de puro sobre Sacramento, California, que pudo ser observada por casi toda la población. Días después, desde diferentes estados se reportaron noticias similares que hablaban de unas estrafalarias naves aéreas que estaban surcando los cielos. Los cronistas de la época describían a estos artefactos voladores como parecidos a enormes globos, como si fuera un globo, pues, ¿cómo se llaman? ¿Aerostáticos? Un globo aerostático, sí. Bueno, recordamos que todos estos avistamientos se dispararon durante los años de 1840 y tantos, ¿no? Me parece. 1840, 1843, por ahí de esos años. Entonces, me parece muy lógico que tenga la explicación actualmente como lo conocemos las aeronaves, los Zeppelins, porque su descripción es muy parecida a lo que conocemos actualmente. Y bueno, o sea, y tiene mucho que ver esto de los globos aerostáticos porque ellos mencionan que también contaban con cabinas en la parte inferior, como la cesta en donde van las personas. Sí. Y estaban armados de potentes reflectores con los que gustaban asustar a la gente. Todos estos avistamientos fueron bautizados como airships y tuvieron lugar en 1896 y 1898. Los testigos comprendidos entre 1896 y el 98 describían cosas tan peculiares como se acercó al tren y después de acompañarlo le adelantó. Esto ocurrió en varias ocasiones. Otra testimonio que se dio, cito, se acercó al pueblo en la noche y encendió unos potentes reflectores, asustando a la población. Y en avistamientos de naves aterrizadas. Mencionan que aterrizada la nave, los tripulantes vestidos de capitán de barco, decían llevar muchos años probando sus prototipos para patentarlos para grandeza de la Unión. Otro comentario que hacían era que el piloto de nombre Smith dijo: necesito aceite lubricante, un par de cortafríos y algo de sulfato de cobre. Creo que en el molino cercano tendrán los dos primeros artículos y el operador del telégrafo tendrá el sulfato de cobre. Aquí tiene un billete de $10, cójalo y compre estos artículos y guárdense el cambio por las molestias. Cielos, qué amable. Qué gran sujeto. Qué gran sujeto, oye. Otro testimonio que mencionaban estas personas, cito: en el lago nos apareció que era un barco de unos 40 pies de largo con un dosel, así, no sé qué sea un dosel. Nunca lo había escuchado, debe ser alguna pieza de estas aeronaves, ¿no? Bueno, un hombre de unos 25 años con chaqueta de cazador y gorra estaba pescando desde el puente del objeto. A su lado vimos a una mujer y a un niño de unos 10 años. Cuando nuestra barca se acercó más al aparato, un enorme globo elevó el objeto, que a su vez remontó el vuelo con él hasta una altura de unos 450 pies y describió varios círculos antes de alejarse. Es que ahorita son como muchos son todos los avistamientos, son todos los testimonios que tuvieron con estos objetos, bueno, digámosle que son en este momento Zeppelins, porque así los están describiendo. Entonces son como las referencias o los casos que se dieron durante estos años en Texas. Y mira, uno que me parece muy interesante de esos testimonios, mencionan que estos globos en forma de puro, con el tamaño de un campo de fútbol americano, tenían debajo una barca con ventanas de cristal en el cual se veían 6 personas. Descendió y con una lazada enganchó a una vaquilla que fue aprisionada contra la alambrada cerca. Cuando el objeto se elevó, tiró de la cría llevándosela con él y desapareció en la oscuridad, dejando el resto del animal detrás. Al día siguiente encontramos más restos de animal en una granja cercana: las piernas, la cabeza y la piel. Esta ilustración fue copiada de una fotografía de un airship, como así se les mencionaba este tipo de avistamientos,
que acompañó un artículo en un periodo de 1897, concretamente en el Chicago Times Herald, del día 12 de abril de ese año. 1890 y tantos. Y bueno, a partir de estas explicaciones que dan estas personas que lograron ver estos globos, entrado como tal los investigadores de ufología, recomendados que en los casos OVNI se remontan anteriormente al caso muy famoso de Kenneth Harold, que me parece bueno que pudiéramos tratar más adelante. Sí, claro que sí. O el más famoso, que es el de Roswell, que es un caso bastante interesante y creo que fue de los primeros casos que yo llegué a leer y ver y en documentales, y que empecé a como que adentrarme más a este mundo de los ovnis. Sí, o sea, de hecho creo que el caso Roswell es el que dio hincapié a todo lo que es los temas de ovnis, los temas paranormales, los avistamientos, y de hecho también sus categorías también. Y uno de los más importantes, que es el misterio del Área 51. Es el que, en este caso de Roswell, es el que conecta directamente con el Área 51. Que pues actualmente decimos que el Área 51 pues ya no es un área de seguridad para estos seres no terrestres, estos extraterrestres. O al menos es lo que se menciona. No, al menos es lo que se menciona. O pueden estar en algún otro lugar. Realmente nadie sabe a ciencia cierta. Bueno, y como tal te mencionaba, entraron estos investigadores que ya habían estado en estos casos, y años más tarde de que ocurriera esto en Aurora, el caso fue objeto de una curiosa reapertura por parte del doctor Alfred Krauss, a la sazón. Bueno, al sazón de lo que decimos ya que dijo. No, el director de Clearwater Research Institute, el centro de investigación perteneciente a la West Texas State, y el asesor del polémico informe Condon, que intentaba en la década de los 60 averiguar si el fenómeno OVNI era real o no. Por lo tanto, dentro de una investigación mucho más amplia, compleja y burocrática, y que abarcaba el estudio de centenares de casos OVNI, el Dr. Krauss había decidido, como parte de su aportación al informe Condon, recabar información sobre una extraña aeronave que, según la prensa de la época, se había estrellado en Texas en el lejano 1897. Y es que con los tiempos que corrían en los Estados Unidos en la década de los 60, el suceso de Aurora fue releído como un posible accidente OVNI. El objetivo de su investigación, entre otras cosas, era intentar hallar posibles testigos del incidente que residieran por aquellas fechas en el pueblo de Aurora. Por otro lado, el Dr. Krauss trató de encontrar pruebas físicas del accidente, rastreando la zona del molino con un detector de metales, y los resultados de la búsqueda fueron al parecer negativos. Con simplemente la evidencia testimonial parece ser que tampoco hubo mucha fortuna, y varios vecinos de la localidad negaban la existencia del hecho. Uno de los entrevistados por el director de Kilgore Research Institute, Oscar Lowery, de Nueva Jersey, afirmaba haber recibido tentativas de soborno por parte de varios periodistas para confirmar la historia del accidente descrito en Dallas Times Herald. Por lo tanto, el Dr. Krauss finalizó su investigación afirmando que el caso había sido un fraude perpetrado por el periodista S.E. Haydon, amparándose en las historias fantásticas que circulaban por el sudoeste norteamericano, sobre la hipotética existencia de una extraña nave aérea. Pues es que sí, me parece muy lógico creer que estos sucesos no son realmente verídicos. Como tú lo mencionabas, y continuando, el Dr. Krauss sí desmintió que este suceso fuera verdadero, ya que al salir en busca de evidencia física y pues no encontró nada. Claro. Pero me estabas mencionando que él dice que recibió sobornos para que dijera que fuera verdadero. Doctor fue el que recibió estos sobornos por parte de los periodistas para que confirmaran que este caso había sido verídico. Entonces, por lo tanto, él supuso que si estaba recibiendo
este tipo de sobornos por parte de los periodistas fue porque uno de ellos estaba perpetrando este fraude. Okay. De hecho, aquí te da el nombre, que es el que te digo, es S.E., así te lo... Así Ajá, lo sus pusieron el iniciales, nombre, ¿no? S.E. Haydon. Ok. Bueno, de hecho, no es la única persona que ha abierto este caso. De hecho, en 1973, Dulio entrevistó después de 73 años a Charlie. Asegura que, y cito, el cielo se incendió, todo se volvió rojo y se oyó un fuerte estruendo. El chico, aunque no estuvo en el área siniestra, no pudo confirmar la presencia del cadáver del piloto. Cuando se realizó la entrevista, el señor Stevens aún vivía y tenía 82 años. El sheriff de Aurora, Harold Idle, confirmó al periodista italiano su creencia particular en la autenticidad del incidente de Aurora y comentó a Palotelli, el periodista, que su prima francés le había hablado de numerosas ocasiones sobre el tema. Otro propietario o otra persona que estuvo implicada fue Browell Ostates. Vaya, necesito ir a Estados Unidos para... Necesitas estudiar inglés. Yo también, inglés. O sea, tampoco es como que mi inglés sea el más perfecto, ¿sabes? Bueno, esta persona es propietario de la estación de servicio y relató al intrépido periodista Durium que recordó que algo se había estrellado en la zona y que después estalló. Oates indicó que el terreno donde cayó el objeto, fue adquirido por él años después y aún se notaban las consecuencias del accidente. El molino estaba casi destruido y los alrededores, incluyendo el pozo de abastecimiento de agua, conservaban las huellas del desastre que había concluido tras la explosión de una aeronave con un potente incendio. En 1945, Oates edificó sobre el pozo y construyó un gallinero, indicando al periodista que, y cito, debajo de ese hormigón con el que cegó el pozo, debe de haber un montón de cosas que podrían servir para establecer la verdad. Entonces, pues aquí todo parecía bien, correcto. Desgraciadamente, más tarde el periodista encontró nuevos datos reveladores sobre el destino infundado del piloto por boca de Mary Evans, de 89 años, que también fue otro testigo durante estas fechas, que en la época del siniestro contaba con 13 años de edad. Según la testigo, la mañana de el 17 de abril escuchó una fuerte explosión que sorprendió a toda su familia. Obligada a permanecer en su casa, la joven Mary Evans observó al mismo tiempo que su padre salía de casa un incendio que se estaba produciendo en la propiedad del juez Proctor. Posteriormente, su padre le comentaría que una aeronave se había estrellado sobre el molino y el piloto había fallecido a consecuencia del trágico accidente. Todos comentaban que había caído una astronave de otro mundo con un piloto a bordo. Al día siguiente del suceso, Mary Evans, en compañía de su madre, visitó la tumba del piloto, que estaba siendo velada por varios vecinos. Asimismo, la anciana comentó al periodista italiano que la propiedad del juez Proctor quedó prácticamente destruida a causa de la fuerte explosión y el incendio, y citó: aquí hemos vivido siempre con la convicción de que aquella fue una historia verdadera y un hecho real, comentó la señora Evans. Entonces, me parece muy extraño que Krauss en sus investigaciones no haya encontrado nada, y lo mencionaste, que no encontró ni siquiera testigos y no encontró tampoco evidencia física o material. O sea, lo que estaba buscando él era este tipo de evidencia con lo que fue el detector de metales, pero no, bueno, los resultados fueron negativos de esta búsqueda y descartó totalmente el caso con lo que sucedió del soborno de los periodistas. Pero, o sea, sí me parece muy extraño que se haya reabierto 3 veces. Sí. Y en una ocasión te dijeran pues no pasó, y en la otra ocasión
pues sí pasó. Y, Claro. o sea, esta persona dice haber encontrado estos testigos. Y sí, de hecho es muy interesante, por eso decidimos tomar este caso por esta incongruencia de que se abrió 3 veces el caso para la investigación y resultó totalmente ser un fraude. Y bueno, para ir como que saliendo del tema, ya este fue el caso que se les presentamos. ¿Tú tienes alguna opinión? Porque yo digo que era otro objeto, pero yo digo que no eran objetos no identificados. Yo digo que sí no eran objetos no identificados, o sea, en ese momento no sabían qué era, pero actualmente y con los avances de la ciencia creo que podemos decir que eran Zeppelins. Sí, claro, y de hecho es la descripción total de un Zeppelin el que ellos te hacen con con la investigación de las anécdotas de las personas que pudieron ver este tipo de avistamientos. Es totalmente la descripción de un Zeppelin, porque te lo describen como una cabina por debajo de este globo y tenía ventanas y así justamente son los Zeppelins. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que este caso, pues simplemente fue algo que desconocían en su momento, pero también es como que la introducción a que tampoco hay que guiarnos por todo lo que ven o todas las historias que se remontan o son muy parecidas. Y ahora ya pudiste encontrar la coincidencia con la noticia que di. Claro. Justamente cosas que no comprenden en ese momento, pero que tienen una explicación, pero que se guardan algún, ¿cómo decirlo? Se guardan en algún lugar, en este caso de ufología. Sí, o sea, porque en su momento dan debate y dices, pues, ¿qué es eso? ¿No? Es la pregunta base, ¿qué es? Entonces, vamos a estudiarlo y hay otras cosas que han aparecido durante estos estudios, precisamente, que conocemos ahora como UFOs, ovnis, y pues aeronaves. Me cuesta trabajo decir aeronaves. La aeronáutica, también la vez pasada te trabaste diciendo aeronáutica. Es que, no sé, creo que meto una U después de la A, entonces se me traba la lengua. Ajá. Pero bueno, estos objetos en el cielo se prestan a muchas interpretaciones y hay muchas otras naves que incluso tiene el gobierno y no conocemos. Yo creo que es como que más teoría conspirativa, de que, pues sí, los gobiernos tienen diferentes tipos de aviones ocultos que sus adversarios no conocen. Sí, claro. Y al momento de hacer las pruebas se ven todos estos avistamientos que una persona entiende como ovnis o objetos extraterrestres. Claro, y de hecho hay muchísimos casos, no quiere decir que que haya sido un fraude, todos los demás lo sean, porque hay casos que dan demasiadas pruebas, o sea, sí, es como nada más meterlo ahí para que vean que, o sea, este tipo de caso fue un fraude, pero se ganó el respeto de mantenerlo como un caso de avistamiento ovni. Pero sin duda hay otros tantos que vamos a tratar en un futuro de este tipo de avistamientos y que realmente rebotan pruebas interesantes o avistamientos interesantes. Sí, y bueno, me parece extraño porque creo que después de esto también había otro investigador que buscó este caso Aurora y no encontró nada. No encontró. ¿Todo fue de archivos secretos? No, o sea, no encontró la tumba del piloto que entre raro, que te menciona la testigo, la señora Evans, te menciona que al día siguiente ellos sí estuvieron velando por el piloto. Por el piloto, ¿no? Y después otro investigador, voy a ver, creo que es William Hart. No es cierto, perdón. No, me equivoqué. Me equivoqué de nombre, lo siento, no, ese no es. Después lo buscaré. Pero, o sea, hubo otra persona que precisamente estaba metido también en este caso Aurora, y al momento de ir a buscar la tumba de este piloto no encontró nada, aunque también puede ser que por el paso del tiempo se haya movido por cosas de espacio, el panteón ha adquirido popularidad, entonces otras personas no lo pagan, entonces se da el movimiento de que los cuerpos se vuelven a fosas comunes. Entonces también puede
pudo haber pasado eso. Ajá. Y desgraciadamente sí nos queda esa intriga, esa interrogante de qué pasó con el piloto y qué pasó con los documentos que encontraron y que no tenían explicación. Claro, y de hecho es una parte peculiar de muchos de estos casos de fenómenos, porque o los expedientes se vuelven secretos o no son abiertos al público, o totalmente son pruebas que no se tienen bien estudiadas realmente, y eso es lo que guarda un poco el misterio de estos fenómenos. Estos temas son como que muy aislados, precisamente para mantener, digamos, el agnosticismo o... Sí, o sea, esa sensación, esa vibra de que puede que esté pasando algo más allá afuera, que no lo sabemos y que es de gran importancia para todos. Porque es algo que está pasando, bueno, al menos yo lo creo así, es algo que sí está pasando, pero todavía no tenemos el conocimiento para poder decir qué es realmente. Entonces tú dices sí al contacto ovni. Yo no lo sé. No sé qué tan dispuesto estaría a que existiera un contacto con extraterrestres, porque siento que todavía no estamos capacitados para eso, pero pues sería interesante. Bueno, yo me quedaría preguntándome qué es lo que te califica para decir que somos aptos o no para tener contacto. Esa será como pregunta libre, también es pregunta abierta para todos. ¿Qué esperan de un contacto ovni? Claro, la pregunta de la noche. La pregunta de la noche es ¿qué esperan de un contacto ovni? ¿Qué esperan obtener? ¿Cuáles son sus expectativas? Y sí, o sea... Porque, sabemos que no somos los únicos seres vivientes que existen en este universo, porque es una idea muy ególatra creer que somos los únicos seres vivientes o inteligentes que viven en este universo. Hay infinitas posibilidades y todo puede suceder. Sí, incluso la teoría del Big Bang te dice que el universo se sigue expandiendo. Y bueno, eso es lo que se creía, porque ahorita están sacando teorías donde se cree que el universo es un bucle. Entonces, ahí ya se están presentando unas teorías interesantes que luego comentaremos con un poco más de paciencia. Bueno, y con esto hemos concluido otro capítulo más en este bonito programa llamado Caballeros del Albedrío. El caso Aurora. Y pues si les ha gustado este capítulo, pues coméntenos qué les pareció. Si tienen alguna anécdota pueden comentárnosla. Otra vez les mencionamos que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y iVoox como Caballeros del Albedrío. Pueden buscarnos y ahí pueden mandarnos lo que sea, casos, noticias, memes, todo lo que gusten ustedes es recibido. Para que salgan nuestros podcasts, ya saben, podemos mencionarlos o no. Saludos, si alguien que esté escuchando quisiera que los saludáramos, pues podemos también hacer esto. Bueno, pues eso sería todo en esta noche. Me despido, mi nombre es Bones y mi compañero Abel. Nos vemos en otro capítulo de Caballeros del Albedrío el próximo viernes de misterio y nos vemos hasta la siguiente. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Hasta la próxima.